6. El mar que nos rodea. Patella Caerulea. Castello Araganís es una isla diminuta que emerge como una torre del mar Tirreno. A 18 millas al oeste de Nápoles, puede llegarse aquí desde Ischia, una isla más grande, a través de un largo y estrecho puente de piedra. Al final del puente hay una taquilla donde por 10 euros se puede comprar una entrada para subir, mejor en ascensor, a lo alto del enorme castillo que da nombre a la isla. El castillo alberga una exhibición de instrumentos medievales de tortura, además de un bonito hotel y un café con terraza. En una tarde de verano, el café debe ser un lugar agradable donde disfrutar de un campar mientras se contemplan los horrores del pasado. Como tantos otros lugares pequeños, Castello Araganís es el producto de fuerzas muy poderosas, en este caso la deriva de África hacia el norte, que cada año acerca Trípoli a Roma en algo más de 1 centímetro. A lo largo de un complejo conjunto de pliegues, la placa africana ejerce presión sobre Ureicha como una lámina de metal empujada al interior de un horno. De tanto en cuando, este proceso produce violentas erupciones volcánicas. Una de esas erupciones, la de 1302, hizo que toda la población de Ischia buscara refugio en Castello Araganís. De forma más regular, envía corrientes de gas que burbujean por el fondo del mar. Este gas resulta estar compuesto casi en su totalidad por dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene muchas propiedades interesantes, una de las cuales es que se disuelve en el agua formando un ácido. He venido a Ischia a finales de enero, en lo más profundo de la temporada baja, con la intención de nadar en su burbujeante bahía ácida. 2 biólogos marinos, Jason Hole Spencer y María Cristina Boya, han prometido enseñarme los respiraderos, siempre y cuando se demore la tormenta que anuncian las previsiones. Hace un día gris y desabrido, pero avanzamos lentamente en un barco de pesca convertido en buque de investigación. Doblamos Castello Araganís y echamos el ancla a unos 20 metros de sus acantilados rocosos. Desde el barco no se pueden ver los respiraderos, pero se aprecian señales de su presencia. La franja blanquecina de bellotas de mar que da la vuelta a la base de la isla se interrumpe encima de las emisiones submarinas. Las bellotas de mar son bastante resistentes, me hace notar Hole Spencer. Es británico, y su pelo rubio manchado se dispara en direcciones impredecibles. Lleva un traje seco, una especie de traje de buceo diseñado para que quien lo lleva nunca se moje, y parece que se esté preparando para un viaje espacial. Boya es italiana, y su pelo castaño rojizo le llega a los hombros. Se desviste hasta quedarse en bañador y con movimientos expertos se pone el traje de buceo. Intento emularla con un traje que he pedido prestado para la ocasión. Cuando subo la cremallera me doy cuenta de que es media talla más pequeño de lo que debería. Nos ponemos las máscaras y las aletas y saltamos por la borda. El agua está helada. Hole Spencer lleva un cuchillo con el que arranca de la roca unos cuantos erizos de mar para mostrármelos. Sus espinas son negras como el tizón. Nadamos siguiendo la costa sur de la isla, hacia los respiraderos. Hole Spencer y Boya se paran constantemente para recoger muestras, corales, caracolas, algas, mejillones, que guardan en bolsas de malla que arrastran tras de sí por el agua. Cuando nos acercamos lo suficiente, comienzo a ver burbujas que ascienden desde el fondo como cuentas de mercurio. Debajo de nosotros hay una pradera marina. Las frondes de las plantas marinas son de un color verde peculiarmente vistoso. Más tarde me entero de que eso se debe a que están desprovistas de los minúsculos organismos que suelen recubrirlos, apagando su color. Cuanto más nos acercamos a los respiraderos, es menos lo que se puede recoger. Los erizos marinos escasean, al igual que los mejillones y las bellotas de mar. Boya encuentra unas desdichadas lapas pegadas al cantil. Tienen la concha tan desgastada que casi es transparente. Flotan en el agua numerosas medusas de un tono apenas un punto más pálido que el del mar. Ve con cuidado, me advierte Hole Spencer. Pican. Desde los inicios de la revolución industrial, los humanos han quemado bastantes combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, como para emitir unos 365.000 millones de toneladas de carbono hacia la atmósfera. La deforestación ha añadido unos 180.000 millones de toneladas más. Cada año, emitimos unos 9.000 millones de toneladas, una cantidad que ha ido creciendo en hasta un 6% anual. A consecuencia de todo esto, la actual concentración atmosférica de dióxido de carbono, algo más de 400 partes por millón, es más alta que en ningún otro momento de los últimos 800.000 años.
Es muy probable que sea más alta que en cualquier otro momento de los últimos millones de años. Si se mantiene la tendencia actual, hacia el año 2050 las concentraciones de CO2 alcanzarán unas 500 partes por millón, aproximadamente el doble del nivel de la época preindustrial. Se espera que un incremento así produzca con el tiempo un aumento de la temperatura media global de entre 2 y 4 grados centígrados, y esto, a su vez, desencadenará varios eventos que afectarán al mundo, entre ellos, la desaparición de la mayoría de los glaciares, la inundación de las islas y ciudades costeras de poca altitud, y la fusión del casquete polar ártico. Pero eso es solo la mitad de la historia. Los océanos cubren el 70% de la superficie de la Tierra, y allí donde el agua y el aire entran en contacto, se produce un intercambio. Los gases de la atmósfera son absorbidos por los océanos y los gases disueltos en el océano son liberados a la atmósfera. Cuando los dos están en equilibrio, las cantidades disueltas y las emitidas son aproximadamente iguales. Pero si se cambia la composición de la atmósfera, como hemos hecho, el intercambio se inclina a un lado, entra más dióxido de carbono en el agua del que se de ella. De este modo, los humanos constantemente añadimos CO2 a los mares, igual que hacen los respiraderos, pero a través de su superficie, no por el fondo, y a una escala global. Solo este año los océanos absorberán 2.500 millones de toneladas de carbono, y se espera que el próximo año absorban 2.500 millones de toneladas más. Cada americano bombea unos 3 kilogramos de carbono en el mar cada día. A causa de todo este CO2 adicional, el pH de las aguas superficiales del océano ya ha disminuido desde una media en torno a 8,2 a una media en torno a 8,1. Como la escala Richter, la escala de pH es logarítmica, de modo que incluso una diferencia numérica tan pequeña representa un cambio muy grande. Una reducción de 0,1 unidades significa que los océanos son un 30% más ácidos en la actualidad que en 1800. Si los humanos seguimos quemando combustibles fósiles, los océanos seguirán absorbiendo dióxido de carbono y continuarán acidificándose. Bajo el escenario que en la jerga se conoce como business as usual, es decir, como siempre, sin cambiar la tendencia, el pH de la superficie del océano caerá hasta 8,0 a mediados de este siglo, y hasta 7,8 a finales. Para entonces, los océanos serán un 150% más ácidos de lo que eran al comenzar la revolución industrial. A causa del CO2 que se ir por los respiraderos, las aguas que rodean a Castelló Araganís ofrecen un avance casi perfecto de lo que nos espera en los océanos en general. Es por eso por lo que nado alrededor de la isla en enero, cada vez más entumecida por el frío. Aquí es posible nadar hoy, o incluso, pienso en un momento de pánico, ahogarse hoy, en los mares de mañana. Para cuando regresamos al puerto de Ischia, se ha levantado viento. La cubierta es un caos de botellas de aire vacías, trajes de buceo chorreando y arcones repletos de muestras. Después de descargar hay que acarrear con todo por las estrechas calles que conducen a la estación de biología marina, que ocupa un empinado promontorio con vistas al mar. La estación fue fundada por el naturalista alemán del siglo XIX Anton Dohrn. Observo que fijada a la pared del recibidor hay una copia de una carta que Charles Darwin envió a Dohrn en 1874. En ella, Darwin expresa su consternación tras enterarse por un amigo común de que Dohrn está agobiado de trabajo. Instalados en tanques en el laboratorio del sótano, los animales que Bulla y Hall Spencer han recogido alrededor de Castelló Araganís al principio parecen inertes, para mi ojo neófito, incluso muertos. Pero, al cabo de un rato, comienzan a mover sus tentáculos y a buscar comida. Hay una estrella de mar a la que le falta un brazo, y un trozo de un coral de aspecto larguirucho, y algunos erizos de mar, que se desplazan por sus tanques sobre docenas de pies ambulacrales en forma de tubos diminutos. Cada tubo está controlado hidráulicamente, y se extiende y retrae en respuesta a la presión del agua. Hay también un pepino de mar de unos 15 centímetros que guarda un desafortunado parecido con una morcilla o, peor aún, un zurullo. En el helado laboratorio, el efecto destructor de los respiraderos resulta evidente. Ocylinus turbinatus es un caracol común en el Mediterráneo cuya concha presenta manchas blancas y negras alternas dispuestas según una pauta que recuerda una piel de serpiente. El Ocylinus turbinatus del tanque no tiene ningún dibujo, la capa rugosa más exterior de su concha se ha disuelto, dejando expuesta la capa blanca y lisa de su interior. La lapa patella caerulea tiene la forma de un sombrero chino.
Varias de las conchas de Patella caerulea muestran lesiones profundas a través de las cuales puede verse el cuerpo de color arcilloso de los animales. Parece que alguien los haya sumergido en ácido, que en cierto modo es justamente lo que ha pasado. Castelló Araganís. John Kleiner. Por lo importante que es, el cuerpo humano dedica mucha energía a asegurarse de que el pH de la sangre se mantiene constante, dice Hall Spencer, alzando su voz para que se le oiga por encima del agua corriente. Pero algunos de estos organismos inferiores carecen de una fisiología que les permita hacerlo. Tienen que tolerar lo que ocurre en el exterior, así que se ven empujados hasta sus límites. Más tarde, mientras comemos pizza, Hall Spencer me relata su primer visita a los respiraderos. Fue en el verano de 2002, cuando trabajaba en un buque de investigación italiano llamado Urania. Un día caluroso que el Urania pasaba por Ischia, la tripulación decidió echar ancla y darse un chapuzón. Algunos de los científicos italianos que sabían de la existencia de las emisiones volcánicas llevaron a Hall Spencer a que las viera, por pasar el rato. Disfrutó de la novedad, nadar entre burbujas es un poco como bañarse en champán, pero la experiencia también le dio que pensar. Por aquel entonces, los biólogos marinos comenzaban a reconocer la amenaza que suponía la acidificación. Se habían hecho algunos preocupantes cálculos y experimentos preliminares con animales criados en el laboratorio. A Hall Spencer se le ocurrió que los respiraderos podrían usarse para un tipo de estudio nuevo y más ambicioso. Este no se limitaría a unas pocas especies criadas en tanques, sino a docenas de especies que vivían y se reproducían en su medio natural, o, si se prefiere, naturalmente no natural. En Castelló Araganís, las emisiones volcánicas producen un gradiente de pH. En el extremo oriental de la isla, las aguas prácticamente no están afectadas. Esta zona puede verse como el Mediterráneo actual. A medida que nos acercamos a los respiraderos, la acidez del agua aumenta y el pH se reduce. Hall Spencer razonó que un mapa de la distribución de los organismos a lo largo de este gradiente ambiental representaría un mapa de lo que les espera a los océanos mundiales. Sería como disponer de una máquina del tiempo submarina. Hall Spencer necesitó 2 años para volver a Ischia. Todavía no tenía fondos para su proyecto, así que le costó conseguir que alguien le tomara en serio. Como no podía permitirse una habitación en un hotel, acampó en un llano cerca de los acantilados. Para recoger muestras usó botellas de agua de plástico. Era todo un poco al estilo de Robinson Crusoe, me explica. Por fin consiguió convencer a varias personas, entre ellas Bulla, de que estaba sobre la pista de algo importante. Su primera tarea consistió en realizar una prospección detallada de los niveles de pH alrededor de la isla. Luego organizaron un censo de lo que vivía en cada una de las zonas de pH distinto. Para hacerlo, colocaban unos marcos cuadrados de metal a lo largo de la costa y tomaban nota de todos los mejillones, bellotas de mar y lapas que encontraban adheridos a las rocas. También tuvieron que pasar horas sentados bajo el agua en distintos lugares, contando los peces que pasaban. En las aguas alejadas de los respiraderos, Hall Spencer y sus colegas encontraron un conjunto de especies bastante típico del Mediterráneo, entre ellas, Agelas oroides, una esponja con aspecto de espuma de aislamiento, Sarpa salpa, la salema, un pez que allí se consume habitualmente y que en ocasiones produce alucinaciones, y Arbacea liexula, un erizo de mar de un tono lila. En aquella zona también vivía Ampiroa rígida, una alga erizada de color rosado, y Jaralimeida tuna, un alga verde que crece formando una serie de discos conectados. El censo se limitó a organismos lo suficientemente grandes como para distinguirlos a simple vista. En esta zona libre de burbujas, se contaron 69 especies de animales y 51 especies de algas y plantas. Cuando Hall Spencer y su equipo pusieron sus cuadrados más cerca de los respiraderos, el recuento que obtuvieron fue muy distinto: 123, Balanus perforatus es una bellota de mar de color grisáceo que recuerda a un volcán diminuto. Es común y abundante de Gales a África Occidental. En la zona de pH 7,8, que corresponde a los mares de un futuro no muy lejano, Balanus perforatus había desaparecido. Mytilus galloprovincialis, un mejillón negro azulado autóctono del Mediterráneo, es tan adaptable que se ha establecido en muchas partes del mundo como invasor. Pero también había desaparecido. Igualmente estaban ausentes Corallina y Longatae Corallina officinalis, 2 especies de algas rojas rígidas, Pomatoceros tricheye, una especie de gusano poliqueto tubícola, 3 especies de coral, varias especies de caracol, y Arcanoae,
un molusco comúnmente conocido como arca de Noé. En total, una tercera parte de las especies que se encuentran en la zona sin respiraderos no aparecían en la zona de pH 7,8. Por desgracia, el punto de inflexión más importante, el punto en el que el ecosistema comienza a colapsarse, es un pH promedio de 7,8, que es lo que esperamos que ocurra hacia 2100, me explica Hall Spencer con su estilo comedido tan británico. Así que es bastante alarmante. Desde que en 2008 apareció el primer artículo de Hall Spencer sobre el sistema de respiraderos, se ha producido un extraordinario interés por la acidificación y sus efectos. Se han financiado proyectos internacionales de investigación como BioAcid, Impactos biológicos de la acidificación del océano, y EPOCAS, Proyecto Europeo sobre la acidificación del océano, y se han realizado cientos, quizá miles de experimentos. Estos experimentos se han llevado a cabo a bordo de barcos, en laboratorios, y en espacios cercados, enclosures, conocidos como mesocosmos, que permiten manipular las condiciones de una pequeña sección del propio océano. Una y otra vez, estos experimentos han confirmado los peligros que supone el aumento del CO2. Aunque a muchas especies aparentemente no les va mal en un océano acidificado, o incluso prosperan, muchas otras se ven afectadas. Algunos de los organismos que se ha podido demostrar que son vulnerables, como los peces payaso y las ostras del Pacífico, son populares por los acuarios o la gastronomía, otros son mucho menos carismáticos, o sabrosos, pero probablemente sean más importantes para los ecosistemas marinos. Emiliania huxleyi, por ejemplo, es una especie unicelular del fitoplancton, un cocolitóforo, que se envuelve en una coraza formada por minúsculas placas de calcita. Bajo el microscopio, recuerda algún tipo de manualidad extravagante, un balón de fútbol cubierto de botones. En ciertas épocas del año es tan abundante que forma mareas blancas, grandes superficies del mar de color lechoso, y constituye la base de muchas cadenas tróficas marinas. Limacina helicina es una especie de pterópodo, o mariposa marina, que se asemeja a un caracol alado. Vive en el Ártico y es una importante fuente de alimento para muchos animales de tamaño mucho mayor, como los arenques, los salmones y las ballenas. Ambas especies parecen ser muy sensibles a la acidificación. En un experimento de Mesocosmos, 124, Emiliania huxleyi desapareció completamente de los mesocosmos con niveles elevados de CO2. El cocolitóforo Emiliania huxleyi. Este Begmeisner /Sciences Source. Sciences Source. Joel Friebesey es un oceanógrafo biológico del Geomar Centro Helmholtz de Investigación Oceanográfica de Kiel, Alemania, que ha dirigido varios importantes estudios sobre la acidificación del océano en las costas de Noruega, Finlandia y Svalbard. Friebesey ha hallado que los grupos que tienden a prosperar mejor en el agua acidificada son formas del plancton tan pequeñas, menos de 2 micrómetros de sección, que forman su propia red trófica microscópica. A medida que aumenta la abundancia de este picoplancton, como se les conoce conjuntamente, acaparan más nutrientes y los organismos de mayor tamaño se ven perjudicados. Si me preguntas qué pasará en el futuro, creo que los indicios más sólidos de que disponemos apuntan a que habrá una reducción de la biodiversidad, 125, me dijo Friebesey. Algunos organismos muy tolerantes se harán más abundantes, pero en conjunto se perderá diversidad. Eso es lo que ha ocurrido en todos los episodios de extinción en masa. La acidificación del océano se ha calificado como el diablo gemelo del calentamiento global. La ironía es intencionada hasta donde alcanza, que tal vez no sea lo suficiente. Ningún mecanismo explica todas las extinciones en masa del registro, pero los cambios en la química del océano parecen ser un buen predictor. La acidificación del océano desempeñó un papel al menos en 2 de las 5 grandes, en la de finales del Pérmico y en la de finales del Triásico, y posiblemente fuese un factor importante en una tercera, la de finales del Cretácico. Hay indicios sólidos de que hubo acidificación del océano durante un evento de extinción conocido como recambio toarciano, que ocurrió hace 183 millones de años, a principios del Jurásico, e indicios parecidos a finales del Paleoceno, hace 55 millones de años, cuando varias formas de vida marina sufrieron una grave crisis. La acidificación del océano, me había dicho Thalassiewicz en Dobslin. Eso es de lo peorcito que se nos echa encima. ¿Por qué es tan peligrosa la acidificación del océano? La pregunta es difícil de contestar, ya que la lista de razones es muy larga. Dependiendo de lo finamente que los organismos puedan regular su química interna, la acidificación puede afectar a procesos tan fundamentales como el metabolismo,
la actividad enzimática y las funciones de las proteínas. Cómo cambiará la composición de las comunidades microbianas, alterará la disponibilidad de nutrientes esenciales como el hierro y el nitrógeno. Por razones parecidas, cambiará la cantidad de luz que penetra en el agua y, por razones un tanto distintas, alterará la forma en que se propaga el sonido. En general, se espera que la acidificación haga los océanos más ruidosos. Parece probable que promueva el crecimiento de algas tóxicas. Afectará también a la fotosíntesis. Muchas especies fotosintetizadoras pueden resultar beneficiadas por unos niveles mayores de CO2, y alterará los compuestos formados por metales disueltos, en algunos casos de tal manera que podrían resultar tóxicos. De la miríada de posibles impactos, probablemente el más significativo implique al grupo de organismos conocidos como calcificadores. El término calcificador se aplica a cualquier organismo que fabrique una concha o esqueleto externo o, en el caso de las algas y plantas, cualquier forma de andamiaje mineral interno constituido por carbonato cálcico. Los organismos calcificadores marinos son de una fantástica diversidad. Equinodermos como las estrellas de mar y los erizos de mar son calcificadores, al igual que moluscos como las almejas y las ostras. También lo son las bellotas de mar y los percebes, que son crustáceos. Muchas especies de coral son calcificadoras, así es como alzan las estructuras que forman los arrecifes. Muchas algas son calcificadoras, y estas a menudo son rígidas al tacto o quebradizas. Las algas coralinas, unos diminutos organismos que crecen en colonias que se asemejan a una mancha de pintura rosada, también son calcificadoras. Los braquiópodos son calcificadores, y también lo son los cocolitóforos, los foraminíferos y muchos tipos de pterópodos. Y la lista no se agota aquí. Se ha estimado que la calcificación evolucionó por lo menos en 2 docenas de ocasiones distintas a lo largo de la historia de la vida, y es bastante probable que haya ocurrido aún más veces, 126. Desde una perspectiva humana, la calcificación recuerda un poco el trabajo de construcción, pero también la alquimia. Para construir sus conchas o exoesqueletos o placas calcíticas, los calcificadores tienen que unir átomos de calcio, K2+, con iones carbonato, CO322, para formar carbonato de calcio, CaCO3. Pero a las concentraciones que se encuentran en el agua de mar común, los iones de calcio y carbonato no se combinan. Por consiguiente, en el lugar donde se produce la calcificación, los organismos tienen que alterar la química del agua e imponer su propia química. La acidificación del océano incrementa el coste de la calcificación al reducir el número de iones carbonato disponibles en el agua. Siguiendo con la metáfora de la construcción, es como si uno intentase construir una casa mientras alguien le va robando los ladrillos. Cuanto más acidificada está el agua, mayor es la energía requerida para completar los pasos necesarios. Llegados a cierto punto, el agua se torna corrosiva y el carbonato de calcio comienza a disolverse. Por eso las lapas que merodeaban demasiado cerca de los respiraderos de Castelló Araganís acababan con agujeros en la concha. Los experimentos de laboratorio han indicado que los calcificadores se verán especialmente afectados por la caída del pH del océano, y la lista de los organismos que desaparecen en Castelló Araganís lo confirma. En la zona de pH 7,8, 3/4 partes de las especies desaparecidas, 127, son calcificadoras. La lista incluye la ubicua bellota de mar Balanus perforatus, el resistente mejillón Mytilus gallo-provincialis y el gusano tubícola Pomatoceros tricheye. Otros calcificadores ausentes son lima, un bivalvo común, Jujubinus striatus, un caracol de mar de color chocolate, y Serpulorbis arenarius, un molusco vermétido con aspecto de gusano tubícola. Por otro lado, las algas calcificadoras están del todo ausentes. Según los geólogos que trabajan en la zona, los respiraderos de Castelló Araganís llevan emitiendo dióxido de carbono por lo menos varios cientos de años, tal vez más. Cualquier mejillón o bellota de mar o gusano tubícola que pueda adaptarse a un pH menor en un marco temporal de siglos presuntamente ya la habría hecho. Les das generaciones y generaciones para sobrevivir en esas condiciones, y sin embargo no se encuentran allí, observaba Hall Spencer. Además, cuanto más bajo sea el pH, peor les va a los calcificadores. Al lado mismo de los respiraderos, donde las burbujas emanan como columnas de burbujas de CO2, Hall Spencer encontró que los calcificadores faltaban completamente. De hecho, todo lo que queda en esa zona, el equivalente submarino de un aparcamiento vacío, son unas pocas especies resistentes de algas autóctonas, algunas especies de algas invasoras, una especie de gamba,
una esponja y 2 tipos de babosa marina. No encontrarás ningún organismo calcificador, ni uno solo, en el lugar por donde salen las burbujas, me dijo. Ya sabes que en un puerto contaminado no quedan más que unas pocas especies que son como malas hierbas y pueden con las condiciones tan cambiantes. Pues, cuando aumenta el CO2, es lo mismo. Aproximadamente una tercera parte del CO2 que los humanos hemos bombeado a la atmósfera hasta el día de hoy ha sido absorbida por los océanos. Eso se traduce en unos impresionantes 150.000 millones de toneladas, 128, sin embargo, como la mayoría de los aspectos del antropoceno, no es solo la magnitud de la transferencia lo que es importante, sino también la velocidad. Puede establecerse una comparación útil, aunque desde luego imperfecta, con el alcohol. Del mismo modo que es muy distinto para la química de la sangre que se tarde un mes o una hora en beber 6 latas de cerveza, para la química del océano es muy distinto que el dióxido de carbono se añada a lo largo de 1.000.000 de años o en el curso de unos pocos siglos. Para los océanos, igual que para nuestro hígado, la velocidad importa. Si añadiéramos CO2 al aire más lentamente, entrarían en juego procesos geofísicos, como la meteorización de las rocas, que contrarrestarían la acidificación. Pero todo pasa demasiado deprisa para esas fuerzas que son de acción lenta. Como en cierta ocasión observó Rachel Carson refiriéndose a un problema distinto pero al mismo tiempo profundamente parecido, el tiempo es el ingrediente esencial, pero en el mundo moderno no tenemos tiempo. Punto. 129. Un grupo de científicos dirigidos por Barbel Onishi, del Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty de Columbia, ha realizado recientemente una revisión de los indicios de cambios en los niveles de CO2 en el pasado geológico y ha llegado a la conclusión de que, aunque hay en el registro varios episodios graves de acidificación del océano, ningún evento pasado es parejo a lo que está ocurriendo en nuestros días, a causa de la rapidez sin precedentes con la que se está produciendo la actual liberación de CO2. Resulta que no hay tantas maneras de inyectar miles de millones de toneladas de carbono en el aire muy deprisa. La mejor explicación de que disponemos para la extinción de finales del Pérmico es un periodo de vulcanismo masivo en lo que hoy es Siberia. Pero incluso aquel espectacular evento que creó la formación conocida como traps, escaleras, siberianos, probablemente liberó, a una escala anual, menos carbono que nuestros coches, fábricas y centrales eléctricas, 130. Al quemar los depósitos de carbón y petróleo, los humanos estamos devolviendo al aire un carbono que lleva secuestrado decenas o, en la mayoría de los casos, centenares de millones de años. De este modo, estamos rehaciendo la historia geológica no solo en el sentido inverso, sino a una velocidad de vértigo. Es la tasa de emisión de CO2 lo que hace que el actual experimento sea geológicamente insólito y que probablemente carezca de precedentes en la historia de la Tierra, 131, observaban Lee Camp, un geólogo de Penn State, y Andy Riguel, un modelador del clima de la Universidad de Bristol, en un número especial de la revista Oceanography dedicado a la acidificación. Si seguimos por este camino durante mucho tiempo, proseguían estos autores, es probable que dejemos como legado del antropoceno uno de los eventos más notables, y tal vez de los más cataclísmicos, de la historia de nuestro planeta.